Desmontajes. Un podcast de teatro. Diálogos con los que hacen. Hola, soy Marcela Juárez, directora escénica. Desde hace 10 o 12 años ya dirijo en Tandil el espectáculo Nada que Ver. Es una trilogía que es un espectáculo a oscuras al que invitamos a entrar con antifaces y a vivir una experiencia sensorial y activando el resto de las ventanas de la percepción. Nada que Ver no es un espectáculo para ver y tampoco es un espectáculo para entender, es un espectáculo para atravesar. Es un teatro de la experiencia. ¿Podrías marcar alguna diferencia entre teatro ciego, teatro oscuro, teatro sensorial? Sí, el teatro sensorial es básicamente un teatro de la experiencia. Eso quiere decir que pone al espectador como protagonista fundamental del acontecimiento teatral, ¿no? Lo que sucede en el cuerpo del espectador a través de la percepción del espectador, a través de su sensorialidad. Pone los sentidos en primer plano. Y deja un poquito de lado al texto como elemento constructivo del teatro. Dentro de este teatro sensorial existen algunas diferencias y hay uno que elude la percepción visual y trabaja con el resto de los sentidos, eludiendo la percepción visual, que es tal vez la más social, la más convencional, ¿no? La que construye un poco la civilización en la que vivimos. Dentro de este camino de oscuridad también existen dos propuestas, por lo menos a mí me resulta interesante dividirlas. El teatro ciego, que ya por su nombre lo relaciona con la ceguera como discapacidad, como disfunción visual, y el teatro oscuro, que no hace alusión a la discapacidad. Por otra parte, el teatro ciego, por lo menos el que conocemos acá en Argentina, trabaja con cámara negra, de manera que el espectador ingresa al espectáculo y no puede ver, aún sin tener ningún antifaz ni nada, la sala está preparada para que no se vea. Es decir, que la oscuridad es obligada. En cambio, en el teatro oscuro, el espectador es invitado a ponerse un antifaz, es invitado a dejar la vista de lado. Esto creo que son algunas diferencias básicas de procedimiento. ¿Y qué diferencia la construcción dramatúrgica de Nada que Ver a otras dramaturgias tradicionales? Creo que la dramaturgia sensorial es la clave de este tipo de teatro. Por un lado, porque al ser un teatro de la experiencia, necesitamos ofrecer indicios para que el espectador construya, ¿no? Eso hace que cambie no solo el rol del espectador, porque va a ser el protagonista de la construcción del discurso, sino que cambie también el rol del dramaturgista o del que cree el texto. Sobre todo porque en la dramaturgia sensorial es texto, no solamente la palabra, no solamente el discurso verbal, sino todo lo que es capaz de ser percibido. El sonido, los sabores, los aromas, lo táctil, lo kinestésico, todo se transforma en texto. Esto significa que la dramaturgia tiene que ser un tejido de indicios capaces de hacer que el espectador construya una historia personal. Creo que eso es lo más interesante del trabajo, porque uno como autor del espectáculo, uno o el grupo, quien lo construya, tiene que abandonar de alguna manera la pretensión de ser el que decide. De manera que cuanto más abierta es la dramaturgia, más funcional resulta el espectáculo para el espectador. El tema es dar indicios, el tema es ofrecer posibilidades, no dar cierre a las posibilidades, sino es una dramaturgia totalmente abierta. It is important that no one listen too carefully. Este cambio de roles del espectador, de roles del autor, del dramaturgista, también significa un cambio de rol para el actor que, por un lado, no se ve, por un lado necesita correrse de su ego, porque va a ser un mediador en el trabajo que va a hacer el espectador. El espectador es un agente activo, ¿no? Mucho más activo que en un teatro dramático. Este cambio de rol para el actor también debe implicar un cambio de rol en el entrenamiento, en el ensayo, ¿no? Justamente
Yo vi una de las funciones y me llamó la atención la concentración, la multitarea que hacen los actores, además de llevar el relato, acompañar, dar sensaciones a los espectadores. Yo creo que todo es muy distinto y acá me acuerdo de cuando empezamos, y que me parece que tiene mucho que ver. Cuando empezamos con Nada que Ver, no teníamos la pretensión de hacer un espectáculo, fue una búsqueda. Y me parece que cuando uno busca por buscar, y eso por eso son las virtudes de los talleres, ¿no? Que no son los elencos convocados para, sino que bueno, estamos acá para buscar, me parece que eso significó ir buscando lo que no sabíamos que íbamos a encontrar y sobre todo encontrándonos con que en esa búsqueda fracasaba lo que sabíamos hacer. Creo que lo más interesante de Nada que Ver es el camino. Y en ese camino fuimos encontrando una dinámica diferente de funcionamiento, donde los actores, por un lado, no solamente pronuncian texto, no solamente están a cargo de las escenas, sino que además acompañan al actor que está a cargo de la escena. Y eso hace que se constituya una liturgia dentro de la escena, una coreografía no planeada, un funcionamiento orgánico en el sentido de organismo, que tiene mucho que ver con el teatro de objetos, que tiene que ver con una danza ritual, que tiene que ver con un funcionamiento grupal muy interesante, sobre todo porque, y tal vez lo has visto cuando estuviste presenciando esa función, no hay extraescena, todos estamos todo el tiempo ocupando el espacio escénico, todos estamos todo el tiempo, aún el director, por lo menos en el caso de Nada que Ver, no sé cómo funcionan otros grupos, pero el director también está dentro de la escena, en oscuridad, en silencio, a veces en quietud, pero está participando de eso que está sucediendo en el grupo. Y creo que eso fue el gran aprendizaje, el comprobar que lo que sabíamos hacer o creíamos que sabíamos hacer no servía para esto, iba fracasando constantemente, y encontrarnos con una manera de hacer en grupo que desconocíamos. Siempre me acuerdo cuando estábamos a punto de estrenar, porque terminaba el año y decidimos mostrar lo que estábamos haciendo, el grupo le decía a otros grupos del Club de Teatro, que fue donde se estrenó, nosotros no tenemos obra. Nosotros no tenemos obra. Porque lo que estaban haciendo no entraba en el paradigma de lo que creían que era un espectáculo teatral. Creo que esto es lo más interesante, lo que encontramos en el camino y no estábamos buscando. Además hay algo muy interesante que sucede en esta dinámica grupal, y es que por un lado esos indicios sensoriales que no son solamente verbales, los olores, los movimientos y esas cosas, resuenan en los cuerpos de los espectadores, pero también resuenan de manera bien diferente en cada uno de los actores y los llevan a lugares completamente personales. Hace que para el grupo también sea una experiencia cada función. Es difícil mecanizar el trabajo porque la resonancia es momento a momento, tiene mucho que ver con el tiempo por el que estamos atravesando en ese momento, en el momento de la función. Nada que Ver, últimas 3 funciones. Así que recomiendo darle mucha bola a este grupo, que es un grupo en el que participan Marcela Juárez y Guillermo Dillon, que son teatreros de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, y que están grabando en YouTube estas experiencias de lo que yo llamaría teatro auditivo, que insisto, son tremendamente estimulantes, incluso yo diría más estimulantes que los videos teatro. Jorge, abrazo y gracias como siempre. Ha pasado. En pandemia surgió Todo que Oír, una propuesta que se sube a las redes, que recuperaste del Nada que Ver convivial para armar esta propuesta. ¿Surgió algo nuevo en este contacto con las redes, con la tecnología? Sí, tal cual. En la pandemia nos encontramos frente a la imposibilidad de la cercanía y de apelar a estos sentidos un poco más de carne, ¿no? Que son el olfato, el gusto, el contacto. Y ahí nos encontramos nosotros dos en algo que teníamos pendiente de trabajar juntos y apelamos exclusivamente al sonido y al sonido espacializado, que era un poco tu trabajo.
Y fue realmente una experiencia doble. Por un lado, el resignar algunas cosas que yo tenía como muy imprescindibles, y por otro lado encontrar algo muy interesante que fue el trabajo uno a uno con cada espectador que se ponía el auricular. Fue recuperar el valor de lo auditivo, y de lo auditivo capaz de llevarnos a los otros sentidos, ¿no? Lo auditivo capaz de llevarnos a recuperar un aroma de un ambiente o una sensación climática de un lugar. Y fue realmente muy interesante. Interesante porque trabajamos a distancia, como la pandemia lo exigía. Trabajamos sin contacto entre nosotros y mandándonos el material y mandándoles el material a los actores y comunicándonos a través de la mediación tecnológica. Y sin embargo pudimos encontrar un trabajo grupal y muy interesante a través de lo auditivo y sobre todo del uno a uno, ¿no? De esto de trabajamos todos para un solo espectador, que un poco también es la pretensión de Nada que Ver, ¿no? Cada espectador es único. Preparo la mesa para mí. La mosca ya no está. La taza, la cuchara, el mantelito. La dramaturgia de esos 2 micros que hicimos también fue diferente a la de Nada que Ver. Fue una dramaturgia, un discurso dirigido al espectador, directamente al oído del espectador. Y me parece que ahí también hay algo para rescatar. Que me refiero al olfato o al gusto, que son las cosas sobre las cuales yo más insisto en Nada que Ver. Y a veces está bueno abandonar lo que uno cree que es primordial, ¿no? Porque aparecen otras cuestiones. Atarse a algo que uno cree verdadero siempre pone muros a otras posibles verdades. Aparece una constante de esto de salir de los lugares confortables, de lo que uno sabe hacer y aventurarse a experimentar. Me parece que han salido cosas muy fructíferas y bueno, esperamos que sigas haciéndolo. Sí, la búsqueda no termina, porque cuando uno empieza a investigar termina descubriendo que siempre hay algo más adelante a lo que todavía no llegó, lo que todavía no vio, lo que todavía no descubrió. De hecho, estamos armando un espectáculo que quedará para después de la pandemia, que incluye la percepción visual en este teatro oscuro que nosotros hacemos. Creo que la oscuridad todavía es una materia bastante, no sé si desconocida para nosotros, pero por lo menos inquietante, ¿no? Nos mantiene todo el tiempo activos y todo el tiempo activando el deseo de seguir encontrando qué más hay. Creo que la oscuridad todavía es una materia que sigue siendo desconocida para nosotros, pero ¿sabes por qué? Creo, porque no es que es un límite para la creación escénica, no es que por ser un recorte es un límite, sino porque justamente la oscuridad nos permite no ver los límites, ¿no? Que a veces están marcados por el alcance del ojo. La oscuridad termina siendo para nosotros un infinito todavía por descubrir. Y en eso estamos. Desmontajes. Un podcast de teatro. Diálogos con los que hacen.